Hola a todos, sean bienvenidos. Estamos estudiando el manual único de tribunales para el examen de conocimiento a la hora de realizar, ¿no es cierto?, el ingreso al Poder Judicial. Les van a pedir un examen de conocimiento y habíamos analizado en los videos anteriores todo lo que corresponda a los poderes del Estado. Ahora vamos a revisar los derechos humanos y derechos fundamentales. Los derechos humanos son aquellos derechos inherentes a la persona y que le pertenecen en razón de su dignidad por su naturaleza y condición humana. Son independientes del derecho positivo vigente. Los derechos fundamentales, por su parte, son los derechos humanos garantizados en el ordenamiento jurídico y reconocidos principalmente en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Son, en consecuencia, los que conforman el bloque constitucional de derechos humanos. Decíamos que entre los tratados internacionales de mayor relevancia en el ámbito de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, cabe mencionar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana de Derechos Humanos. El catálogo de derechos fundamentales consagrados en nuestro ordenamiento jurídico suele clasificarse en, primero, derechos civiles. La Constitución asegura expresamente el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, protegiendo de manera expresa la vida del que está por nacer. A continuación, la Constitución consagra el respeto y protección de la vida privada, pública y a la honra de la persona y de su familia. La infracción de este derecho a través de un medio de comunicación social puede constituir delito. Esta protección de la vida privada se complementa con el derecho a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, salvo en los casos y formas determinados por la ley. Se asegura también a toda persona el derecho a la libertad de conciencia, a la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, las buenas costumbres o al orden público. En similar sentido, el derecho a la libertad de emitir opinión y a la de informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder por los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio del derecho. Igualmente, la Carta Fundamental reconoce el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, de la libre residencia, circulación y entrada o salida del país en las condiciones establecidas por la ley y además una indemnización por error judicial que cubre los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido el procesado o condenado por resolución o sentencia injustificadamente errónea o arbitraria, declarada así por resolución de la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, se garantiza también a toda persona el derecho a un debido proceso, a defensa y a la irretroactividad de la ley penal, entre otras importantes garantías constitucionales. En materia laboral se asegura también la libertad del trabajo, el derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo, prohibiéndose cualquier discriminación que no se base en la capacidad e idoneidad personal. Con todo, en determinadas circunstancias, la ley puede exigir la nacionalidad chilena y límites de edad. En cuanto a la libertad económica, se establece de igual forma lo que corresponda a el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulan. La Constitución política reconoce el derecho a la propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Solo la ley determina el modo de adquirir, usar y gozar de la propiedad y disponer de ella, como asimismo las limitaciones y obligaciones que derivan de su función social. El titular del derecho de propiedad solo puede ser privado de él o de algunos de sus atributos o facultades esenciales por una ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado tiene, por cierto, derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado. En cuanto a la garantía de igualdad, tenemos que, con relación a las igualdades que forman parte de los derechos civiles y políticos, nuestra Constitución asegura las siguientes. Número uno, la igualdad ante la ley, en virtud de la cual ni la ley ni autoridad pueden establecer diferencias arbitrarias. Número dos, la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o en forma que fije la ley y la igual repartición de las demás cargas públicas. La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. La igualdad también en la admisión a todas las funciones públicas.
sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes. La garantía de igualdad resulta fundamental en un Estado de derecho y se expresa tanto como un principio jurídico que obliga a los poderes públicos a proteger su contenido, como el derecho subjetivo de toda persona a exigir un trato igualitario. En particular, en materia de igualdad entre hombres y mujeres, desde mediados de los años 90 se ha incorporado la denominada perspectiva de género como un instrumento para promover la igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la desigual distribución del poder entre ambos. Tratándose de personas con discapacidad, la promulgación de la Ley 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad ha significado un importante avance en la garantía efectiva de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad. En caso de personas extranjeras, cabe considerar que nuestra Constitución les garantiza los mismos derechos que a los chilenos, pudiendo votar en las elecciones si tienen permanencia definitiva y viven en Chile por más de 5 años. En materia de educación, el ordenamiento jurídico les garantiza educación gratuita desde la enseñanza preescolar hasta la media, incluso si su condición migratoria es irregular, y en salud tienen derecho a la atención de urgencia y también en forma privada pagando las prestaciones médicas y hospitalarias, y si son niños o adolescentes, hoy hay atención de salud en los establecimientos de la red pública en igualdad de condiciones que los chilenos. En cuanto a los derechos políticos, tenemos que desde esta perspectiva son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena efectiva. Esta calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran. Además, los ciudadanos tienen derecho a participar en la aprobación o rechazo de reformas constitucionales bajo los supuestos establecidos en la propia Carta Fundamental. Finalmente, cabe considerar que los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país pueden sufragar desde el extranjero en las elecciones primarias presidenciales, en las elecciones de presidente de la República, en los plebiscitos nacionales. Tratándose de extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años, que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena efectiva, podrán también ejercer el derecho de sufragio. En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, tenemos que son los derechos humanos socioeconómicos, que se diferencian de los civiles y políticos. Los derechos económicos, sociales y culturales están contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuya protección contempla el famoso Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se consideran como derechos de segunda generación e incluyen, entre otros, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, a vivir un medio ambiente libre de contaminación, a la seguridad social y a la educación. En cuanto a la protección de las garantías constitucionales, un simple listado de derechos constitucionales establecidos precisamente en esta carta, por muy completo que éste sea, no serviría de mucho si no se consagran los recursos o medios idóneos que permitan a las personas recurrir a un órgano jurisdiccional objetivo e imparcial cuando los derechos fundamentales sean amenazados, perturbados o conculcados por acto de autoridad o de particulares, para que éste restablezca el imperio del derecho. Corresponde a los tribunales asegurar el respeto de estas garantías por medio de las acciones constitucionales como la acción de amparo y el recurso de protección. Eso sería con respecto a los derechos fundamentales. En el siguiente capítulo vamos a revisar dentro del Manual Único de Estudio de Tribunales lo que corresponde al Estado de Derecho, al ciudadano y sus derechos. Y también vamos a agregar el tema de la información pública.